Primero que nada, agradecer la invitación que hace la doctora González a un servidor para hablar de anestesia multimodal. Creo que la anestesia multimodal que nosotros hemos iniciado en el proceso de, pues incluso ir mejorando y perfeccionando, tiene una base en el paciente oncológico. Ayer creo que asistieron algunas personas al Hospital General, la unidad de oncología, a conocer como un taller de esta metodología. La metodología se ha ido modulando, se ha ido modificando, con el propósito de ofrecer al paciente una mejor protección a la incisión quirúrgica. De hecho, esta es la base de la anestesia multimodal. Seguramente, ustedes se acuerdan, en mi época a mí me tocaba, y veo algunas caras aquí que probablemente pertenecen a mi generación, la concentración alveolar mínima de un medicamento, me decían mis maestros y lo leíamos en los textos, es la cantidad de anestésico que se necesitaba para que el 50% de las ratitas a las que se les pinzaba la cola no se moviera. Ahora que le pregunto a mis residentes, me dicen, sí, es el 50% de los pacientes que no se mueven. Bueno, ok, los pacientes, antes eran ratitas. Y la verdad, entonces, es que los procedimientos anestésicos, como nosotros los conocemos, y a los que estamos habituados, que son las técnicas anestésicas generales, que las podemos dividir en endovenosas y anestesias balanceadas. La base sobre estos medicamentos son la hipnosis y la analgesia. Esto quiere decir altas concentraciones de gases anestésicos que deprimen el sistema nervioso central y que le impiden moverse al momento del estímulo quirúrgico o el estímulo doloroso. Seguramente ustedes, y aquí veo caras jóvenes también, algunos residentes habrán visto que cuando nosotros iniciamos un procedimiento anestésico de tipo general, ya sea balanceado o endovenosa, los pacientes frecuentemente los llevamos a un estado de hipotensión. Ese estado de hipotensión a veces nos urge o nos urgía que el cirujano iniciara el proceso quirúrgico para que esa cifra tensional que estaba una sistólica de 70 a 80 cambie a una sistólica de 90 a 100. La frecuencia cardíaca, que teníamos una bradicardia de 40 a 50, pues se modifica a 60, 70. Y decimos, qué bueno, el paciente 110, 80, de frecuencia cardíaca 70, excelente, ¿no? Estábamos como cuando llegó. Esa manifestación que ustedes ven en su monitor y en la presión arterial y la frecuencia cardíaca es simplemente una manifestación de dolor. Al paciente le está doliendo. Solo que, como tiene una concentración alveolar mínima suficiente, el paciente no se mueve. Y si se llegara a mover, lo que hacemos, le ponemos una dosis de morfínico más para aumentar la concentración plasmática y que el paciente tenga analgesia, más no anestesia. Si ustedes recuerdan el concepto de anestesia, lo que me enseñaba el maestro Gómez de la Cortina, es privativo de sensación. Es privativo de un concepto, y anestesia pues era el que no se siente. Lo que no se siente, la pérdida de sensibilidad. Pues les comento que las metodologías anestésicas a las que estamos acostumbrados, que no sean locales o regionales, desafortunadamente a todos sus pacientes les duele. Solamente que no se mueven. Y hay algunos casos que me ha tocado ver que incluso el paciente se mueve y se sigue moviendo y le ponen un relajante muscular para que ya no se mueva. Entonces es todavía más trágico. Desafortunadamente esto no queda ahí, en que el paciente no se mueve o el cirujano se incomoda o quedamos mal si el paciente se mueve. Desafortunadamente hay estudios que se han publicado en los últimos 10 años en los cuales se ha podido demostrar que, fíjense ustedes, el 5% de todos los pacientes que se intervienen quirúrgicamente por cualquier razón, y esto fue motivo de que el doctor Eisenach hace unos 6 o 8 años presentaba en Anesthesiology alrededor de 4 o 5 editoriales, era el editor de la revista Anesthesiology, publicó estas editoriales porque descubrieron en otros estudios, que no eran para esto, pero se encontraron que el 5% de todos los pacientes que se intervienen quirúrgicamente por cualquier razón fallecen a un año por infarto del miocardio. Y si estos son mayores de 65 años, el 10% fallece a un año por infarto del miocardio. Esto se está asociando actualmente a diferentes causas. Una de ellas es el proceso inflamatorio generado por el acto quirúrgico. El proceso quirúrgico es un acto aberrante al sistema nervioso. Ya me estoy adelantando en la plática, espero poder hacer amenas aunque no tengamos los textos. Pero bueno, el proceso quirúrgico es un acto aberrante al sistema nervioso. Nosotros estamos acostumbrados a que si en este momento en mi manita, mi mujer o mi novia, mi esposa me da un manazo,
pues yo de tonto la vuelvo a dejar ahí, el sistema nervioso me obliga a retirarla inmediatamente, ¿verdad? Y si me quiere quemar con un cigarro, pues a lo mejor antes de que me queme la quito. Pues el acto quirúrgico permite, mediante el estímulo de los anestésicos inhalados a nivel del sistema nervioso central, que el sistema nervioso se deprima y yo deje mi manita ahí. Y durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que dure el procedimiento quirúrgico, el sistema nervioso periférico está mandando la información de dolor, 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 durante 1, 2, 3, 4, 5 horas. Entonces, esto es un acto totalmente aberrante del sistema nervioso periférico y central. Esto trae como consecuencia que el sistema nervioso periférico se sensibilice, cambie su estructura, deje de funcionar como antes funcionaba y ante cualquier estímulo, aunque no sea doloroso, comienza a mandar información de dolor. Las astas posteriores, las neuronas de segundo orden, comienzan a plastificarse. Esto quiere decir, comienzan a cambiar su estructura. De tanto recibir neurotransmisores de dolor, de tanto recibir calcio al interior de su célula, comienzan a transformarse. Hay trastornos a nivel de los receptores NMDA y como los receptores AMPA. Esto hace que los receptores cambien de sitio en el lugar de la sinapsis y comiencen a acumularse en otros sitios que antes no eran sitios de sinapsis y comiencen a dejar pasar más calcio a la célula. Esto plastifica la célula de tal manera que después de un acto quirúrgico ya la célula ya no es igual. Entonces, les decía yo que el acto quirúrgico entonces genera una sensibilización del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. Este acto aberrante trae como consecuencias no solo la sensibilización del sistema nervioso, sino que trae una respuesta inflamatoria generada por el acto quirúrgico. Normalmente existe una respuesta inflamatoria a la cual todos estamos acostumbrados. Volvemos al caso, si mi mujer me da una patada en la espinilla, pues se me hincha. Hay un proceso inflamatorio en esa zona, se enrojece, se hincha, incluso aumenta de volumen. Esto es porque viajan linfocitos al área lesionada, comienzan a reparar y genera un proceso inflamatorio local. Desafortunadamente, el acto quirúrgico, por ser aberrante, puede generar una respuesta inflamatoria local, pero también puede generar una respuesta inflamatoria a nivel sistémico. Y esto, la base de que esto se lleve a cabo, participan el endotelio vascular y los linfocitos. Los antígenos de superficie de los linfocitos van de alguna manera leyendo el endotelio vascular en toda la economía, pero en los sitios donde hay lesión, obviamente el linfocito se detiene, reconoce el proceso inflamatorio, migra hacia el espacio intersticial, tratando de reparar el sitio lesionado, etcétera, etcétera. Pues en el acto quirúrgico, estos linfocitos comienzan a circular en la economía, en procedimientos quirúrgicos muy prolongados como estas gastrectomías, Whipples, cirugías tóraco-abdominales muy frecuentes en oncología. Este proceso inflamatorio es importantísimo y muy severo y puede generar en el postoperatorio lo que llamamos el distrés respiratorio progresivo del adulto, que es una respuesta inflamatoria que no se llevó a cabo en el pulmón, pero que viajó del sitio quirúrgico a otros órganos. Entonces el paciente, desafortunadamente, se encuentra en un estado de proceso inflamatorio postoperatorio. Actualmente hay estudios muy interesantes de un médico en especial, de apellido Sajorek, y otros autores japoneses, que se han dedicado a evaluar el proceso inflamatorio en el postoperatorio, porque este se ha asociado a mal pronóstico en el postoperatorio relacionado a esos pacientes que pueden tener infarto al miocardio 1 año después de su cirugía, en donde la base importantísima es el endotelio vascular. El endotelio vascular, al encontrarse sensible por esta respuesta inflamatoria y por este acto quirúrgico aberrante al sistema nervioso, puede ser la base de que en el futuro los pacientes tengan infarto del miocardio, sobre todo aquellos que tengan trastornos endoteliales previos o procesos inflamatorios previos. Hay una gran cantidad de enfermedades que están asociadas a procesos inflamatorios crónicos, diabetes, hipertensión, aterosclerosis, una gran cantidad de enfermedades. Pues bien, este endotelio ya se encuentra dañado. Si se genera una respuesta inflamatoria y un daño quirúrgico a este paciente, se acelera ese proceso de adhesividad del endotelio vascular y puede ser la base de que esos pacientes en el futuro tengan una respuesta inflamatoria, un mayor acúmulo de colesterol sobre el endotelio vascular y genere el infarto a 1 año. Ustedes no lo van a ver, ni yo tampoco. Son pacientes que ya no lo vamos a saber. Sin embargo, ahora ya sabemos que esto es una posibilidad. Nuestros pacientes requieren ahora, cuando ustedes pidan sus exámenes de laboratorio y pidan exámenes preoperatorios, que a veces piden, no sé, cosas que a veces no usamos, ¿no? Pero bueno, ahora tiene que haber, entre los estudios que ustedes pidan, perfil de lípidos. Ese perfil de lípidos le puede ilustrar a ustedes si ese paciente es
sensible al desarrollo de una adhesividad mayor y puede tener problemas de infarto miocardio en el postoperatorio. Insisto, es a 1 año, no lo van a ver, pero ahora ya lo sabemos y es nuestra responsabilidad y tenemos que actuar en ese caso. Pues bien, el proceso de anestesia multimodal trata en todo este asunto de evitar este proceso, que en el paciente oncológico es totalmente deleterio. Una respuesta inflamatoria no controlada durante el transoperatorio genera, entre otras cosas, inmunosupresión importante en el paciente. La inmunosupresión se ha demostrado... Es el único archivo dañado, todos los demás sí abren. Qué pena. Bueno, muy bien. Vamos a ver, vamos a tratar de no quedar mal. Les decía yo que este proceso inflamatorio trae como consecuencia que los pacientes provoquen una inmunosupresión. Se ha demostrado en animalitos que la inmunosupresión generada por el acto quirúrgico trae como consecuencia una modificación en la actividad de los natural killers. Los natural killers son las células que se encargan, que son los primeros efectores de fagocitar, destruir las células que queden después de una resección tumoral. Sabemos bien, y está bien descrito, que cuando el cirujano retira el tumor, siempre queda lo que se llama enfermedad tumoral residual. Quiere decir, una pequeña cantidad X, pequeña, es decir, miles de células malignas que pueden migrar por vía de contigüidad linfática o hemática. Pues bien, los linfocitos o los natural killers se encargan de destruir y fagocitar esas células. Se ha demostrado en estudios en animales, cuando se suprimen a los natural killers por supresores que hay específicos para ellos, los animalitos pueden desarrollar más rápidamente metástasis que cuando se encuentran sus linfocitos en buenas condiciones. Entonces, gran parte del proceso inflamatorio que se genera durante el acto quirúrgico trae como consecuencia que el sistema inmune se module, sobre todo los natural killers. El natural killer es el primer efector. Los natural killers, desafortunadamente, inhiben su migración y su actividad cuando aumenta la interleucina 6, que es una interleucina proinflamatoria. Cuando aumenta la interleucina 10, cuando aumentan las prostaglandinas, sobre todo la prostaglandina E2, entonces disminuye la actividad de los natural killers. La interleucina 2 es la encargada de estimular a los natural killers, que trae como consecuencia su actividad. Cuando la interleucina 6 aumenta, la interleucina 2 disminuye y los natural killers dejan de funcionar. Y esto se ha demostrado en animalitos, que trae posibilidades de mayor crecimiento tumoral. Desafortunadamente, y bueno, éticamente, estos estudios no se han podido llevar a seres humanos, ¿no? Quisiéramos hacerlos en algunos cirujanos, pero no se nos ha permitido. Entonces, esto no se puede comprobar en estudios prospectivos, ¿no? Sin embargo, hay estudios que se están haciendo ahorita con cáncer de mama, que hace como 4 o 5 años en Monterrey hicimos un congreso, participé como profesor y como organizador del comité científico de la federación, e invitamos a un médico, fíjense ustedes, que es el doctor Sessler. El doctor Sessler tiene el cargo en la Cleveland Clinic, tiene el cargo de Outcomes, es el jefe de la clínica de Outcomes. El Outcomes es como que pronóstico, es el jefe de la clínica de pronóstico en el tratamiento anestésico. Ellos han evolucionado a un grado en el que están interesadísimos que lo que hacemos tiene que ver con el pronóstico de nuestros pacientes. De tal manera que la técnica multimodal, que le llamó mucho la atención al doctor Sessler ahora que estuvo aquí en México, porque él está haciendo un protocolo en el cual está tratando de ver a 5 años la evolución de los pacientes con cáncer de mama que han sido operados con anestesia general versus los que han sido operados con anestesia general más bloqueo peridural. Hace muchos años se inició no sé si ustedes recuerden, por ahí por los 90s, se inició una influencia sobre la analgesia preventiva del dolor. Seguramente por ahí se acuerdan, hubo un doctor de apellido Fox que fue el que más publicó en esto. Y el propósito era poner un analgésico preoperatorio y ver si en el postoperatorio disminuía el consumo de analgésicos, el dolor, o disminuía el EVA. Y así iniciaron con morfínicos, con anestésicos locales, se infiltraba la piel, se ponía bloqueos y se trataba de ver si en el futuro esto minimizaba el dolor de los pacientes. Pues el resultado fue muy bueno porque, a pesar de que no hubo grandes resultados en la disminución del consumo de analgésicos en el postoperatorio con la utilización de estas técnicas, hubo un trabajo que reunió a todos los trabajos, le llaman trabajos multicéntricos, y evaluó lo que estaba sucediendo. Y resulta que como un resultado extraordinario se dieron cuenta que algunas cosas no servían, pero otras cosas servían en ciertos aspectos. Se evaluaron 3 aspectos.
la disminución de consumo de analgésicos, la escala visual análoga y el uso del primer analgésico, el tiempo que transcurría en el uso del primer analgésico en el postoperatorio. Mediante estas tres formas se evaluaron todas las metodologías que se utilizaban como manejo preventivo del dolor, así se llamaba. Y resulta que se dieron cuenta que unos disminuían el consumo de analgésicos, otros aumentaban el tiempo de administración del primer analgésico, etc. Conclusión: si ustedes querían utilizar una técnica que verdaderamente disminuyera el consumo de analgésicos en el postoperatorio, tenían que utilizarlas todas juntas. Y de ahí nació la utilización de analgesia multimodal. No sé si la hayan leído o hayan escuchado de ella. Mucha gente que se dedica a la clínica del dolor utiliza el término de analgesia multimodal. De tal manera que tenemos que utilizar, como dice el término, multimodal de muchas formas la analgesia para que tenga resultado. Bueno, la conclusión fue en aquel entonces, nosotros ya utilizábamos, tenemos yo creo que más de 20 años, utilizando técnicas de bloqueo peridural más anestesia general, con el propósito de otorgar al paciente analgesia postoperatoria, que en el paciente oncológico es muy importante, sobre todo las cirugías que son abdominales muy grandes, muy amplias. Los pacientes no ventilan en el postoperatorio por el dolor. Entonces el bloqueo nos ha venido a ayudar mucho en la analgesia postoperatoria. Pues bueno, fuimos evolucionando en esto y después justificó mucho el uso de esta técnica cuando salió un artículo en donde un grupo de ratitas a las cuales se les inoculó una célula maligna, la cual se conoce que produce metástasis tanto pulmonares como hepáticas rápidamente, se dividió en dos grupos. Un grupo se mantuvo en observación y otro grupo se sometió a una laparotomía. Le abrieron la pancita a las ratitas y las volvieron a cerrar. Utilizaron tres técnicas anestésicas diferentes. Una, anestesia con alotano y morfínico. Otra, anestesia con morfínicos e hipnóticos. Y la otra, un bloqueo espinal más alotano. Al cabo de un tiempo se sacrificaron todos los animalitos, pobrecitos, y los que no se habían intervenido quirúrgicamente tuvieron un crecimiento tumoral de 5. Los animalitos que se habían sometido a una laparotomía y que habían recibido una anestesia con alotano tuvieron un crecimiento tumoral de 20. Los animalitos que sometieron a la laparotomía con la incisión quirúrgica con una técnica anestésica de anestesia endovenosa con una base fuerte de morfínicos tuvieron un crecimiento de 20. Y los animalitos que se sometieron a la laparotomía con un bloqueo espinal, que yo no sé cómo se lo pusieron, pero era un bloqueo espinal, esos animalitos tuvieron un crecimiento idéntico al grupo de animalitos que no se sometieron a la laparotomía. Ese trabajo, si ustedes leen cualquier artículo de anestesia en cáncer, es común que aparezca ahí. Tiene como 10 años, porque es la base de muchas cosas que se han venido evaluando recientemente. Después de ese trabajo se hizo otro con el mismo grupo y se les sometió a las ratitas, a los conejitos que les habían operado y le habían dado bloqueo espinal, se les sometió a unos medicamentos que son supresores de los natural killer y nuevamente crecieron las metástasis a 20. Entonces, conclusión: los natural killer en el postoperatorio tienen un valor especial para favorecer o no favorecer la metástasis de los pacientes. Y el bloqueo peridural tiene un valor esencial. Y entonces ahorita está en controversia el uso del bloqueo peridural para muchas cosas. Hay artículos a favor y artículos en contra. Bueno, tomando en cuenta todo esto que les he comentado, nosotros hemos decidido la técnica anestésica multimodal. Desde hace 20 años hemos ido modulándola, o tal vez más. No les voy a decir que más porque entonces me voy a echar de cabeza. Pero iniciamos con el bloqueo peridural y anestesia general. Después hemos utilizado todas las técnicas y por eso le hemos llamado multimodal. Para que un paciente pueda ustedes someterlos a una anestesia multimodal, que ustedes tengan el concepto de anestesia multimodal, primero tienen que considerar tres aspectos importantes. La anestesia multimodal es un procedimiento del perioperatorio, no es del transoperatorio. Hace unos 15 años invitamos, no sé si a Juliana le tocó o a Paulina, hicimos un congreso también participando en el comité académico en la federación en Veracruz. Vino una doctora invitada por un exalumno nuestro de Adrián Rivera, francesa, se me escapa su nombre, Jean-Marie Corinec, y platicando con ella me decía: doctor, nosotros tenemos muchos años que el 50% de nuestro tiempo en el hospital lo pasamos en el quirófano, el otro 50% del tiempo fuera del quirófano, no en la cafetería, Esto quiere decir que ellos estaban trabajando con el paciente en el pre y en el postoperatorio, cosa que nosotros no hacemos. Tuve la suerte de participar durante muchos años con el comité académico universitario e insistí que se cambiara la técnica, la escuela y la enseñanza de la anestesiología por medicina perioperatoria. Todavía no se logra,
mis queridos amigos, en paz descanse también el doctor Odor Guerini, en esa época. Lo tuve influenciando durante años y pobrecito se me murió antes de que pudiéramos concretar esto. Después regresó el doctor de nutrición, mi amigo, y tampoco quiso. Bueno, entonces, como no quisieron, desistí y ya me salí de eso. El propósito es que nosotros tengamos en mente que la medicina perioperatoria es el futuro de nosotros. Tenemos que salir del quirófano. La técnica anestésica multimodal implica en primera instancia un procedimiento del perioperatorio. Tienen que evaluar a sus pacientes en el preoperatorio, iniciar el tratamiento anestésico en el preoperatorio, y me refiero 1, 2, 3, 4, 5 días antes. Iniciar medicamentos como pravastatina, inhibidores de prostaglandinas, ver si el paciente tiene antecedentes de colesterol, iniciar el tratamiento de pacientes que tengan descontrol de diabetes o no diabetes. Todo esto lo tienen que evaluar porque son pacientes que tienen propensión a un proceso inflamatorio posoperatorio grave. Tienen que evaluarlo ustedes y iniciar tratamiento ustedes. Uno de los medicamentos que más utilizamos ahorita es la pravastatina. Estabiliza el endotelio vascular, mejora las condiciones del paciente para la respuesta inflamatoria, sobre todo a tipo endotelial, y mejora el pronóstico de vida de los pacientes. La pravastatina o la cestatina, la que ustedes quieran, la atorvastatina, la que ustedes quieran, son los medicamentos muy económicos que estamos utilizando como medicación preanestésica. Tienen que iniciar inhibidores de prostaglandinas previos a la incisión quirúrgica. ¿Cuál es el mejor? El Parecoxib, o el otro que es el Celebrex, que no me acuerdo cómo se llama, es Celecoxib. Inhibir las prostaglandinas tiene valor pronóstico, sobre todo para actividad de los natural killers. Yo estoy hablando mucho del paciente con cáncer porque es al que me dedico, ¿no? Pero si ustedes se fijan, todo lo que ustedes pueden hacer para mejorar el pronóstico de su paciente. Entonces, bueno, es un procedimiento del perioperatorio. Valorar a su paciente en el pre, utilizar las técnicas anestésicas indicadas en el trans, y en el postoperatorio mantener un control estricto del dolor, mantener los bloqueos peridurales, porque la técnica multimodal tiene como base importantísima el bloqueo peridural, mantener el bloqueo peridural y la analgesia postoperatoria, continuar pravastatina, continuar inhibidores de prostaglandinas, mejorar las condiciones postoperatorias del paciente, la glucosa, etcétera, etcétera. Y evaluar el paciente en el postoperatorio qué grado de inflamación tiene. Les hablaba yo un doctor Sajorek que tiene una escala ya muy interesante que va relacionada a pronóstico sobre vida de los pacientes. Ustedes pueden evaluar con una BH si su paciente qué tan grado de inflamación tiene, simplemente utilizando neutrófilos y linfocitos. Y una relación entre ellos dos, utilizar su score que él tiene, y ustedes pueden saber si ese paciente tiene una respuesta inflamatoria fisiológica, moderada, leve o grave. Y obviamente entre moderada y grave, las condiciones del paciente no son las ideales para la sobrevida. Entonces, y tiene sus rangos de sobrevida. Obviamente esto es sobrevida no al otro día, cuando nosotros, si acaso vemos, estamos hablando de semanas o meses o años, el paciente le va mal en el postoperatorio. Entonces, tiene que ser un procedimiento que abarque todo este tiempo. Tiene que ser un procedimiento, como segundo punto, que minimice la sensibilización periférica y la sensibilización central del sistema nervioso. Ya les comenté que la incisión quirúrgica ocasiona una sensibilización del sistema nervioso que está mandando información de dolor durante todo el tiempo. Y no sé si a ustedes les ha tocado ver a un cirujano cuando se quema con el cuchillo, con el eléctrico. ¡Ay, joder! Gritan groserías, hasta las doctoras les he oído decir groserías porque se queman. Y es una quemadita de tin, ¿no? Sí lo han visto, ¿no? Y avientan el cuchillo hasta por allá. Tengo amigos muy groseros, los oncólogos, y entonces mientan madres y todo eso. Y cuando se queman. He visto cirujanos hacer la incisión quirúrgica con el cuchillo caliente. Imagínense lo que genera eso en el sistema nervioso periférico y central del paciente. Bueno, ¿qué hacer? Siempre, no puede haber a partir, bueno, nosotros ya hace ya mucho tiempo, me costó muchísimo trabajo. A lo mejor ustedes nunca han trabajado, si han trabajado con oncólogos, son necios, el oncólogo cree que se quede medio Dios, que le quita medio cuerpo y ya lo curó, pues sí, pero ya te lo echaste, no seas así. Creen que todo lo pueden. Bueno, imagínense el tiempo que tengo 31 años de trabajar en la unidad de oncología, y me costó muchos años que los oncólogos infiltraran la piel. Ahora, antes de pedir el cuchillo, afortunadamente ya piden antes la jeringa para infiltrar. Tantas pláticas y que miren y que por favor. Y hubo unos viejos que ya se jubilaron. El doctor Miranda, que es paisano de la doctora Juliana, nunca quiso. Le digo, bueno, usted porque es colombiano, nunca va a aprender. Nunca se jubiló y nunca quiso.
Ya, ven más porque está el doctor Álvarez, a ver, pásame la jeringa, le voy a infiltrar. Bueno, gracias, qué bueno, pero cuando yo no estaba, pues me infiltraba. La infiltración, si en este momento a mí me infiltran la piel, aguanto los manazos de mi mujer, aguanto el cigarro de mi mujer, e incluso hasta puedo ver. Es la verdadera interrupción electroquímica del sistema nervioso que evita el dolor o la sensibilización de la lesión. Es la verdadera anestesia, la anestesia local. Tenemos que regresar a los anestésicos locales. Toda incisión quirúrgica debe previamente infiltrarse. Utilicen lo que ustedes crean que es lo mejor. Nosotros estamos utilizando bupivacaína con lidocaína, aunque hay artículos que dicen que no aumenta el tiempo, lidocaína con epinefrina, todas las hemos utilizado todo, pero lo que nada más estamos utilizando es bupivacaína al 0.5%, al 0.25%, porque administramos grandes cantidades. Entonces, la infiltración de la piel elemental, y eso evita la sensibilización periférica y central. Segundo punto, que disminuye la sensibilización central, ¿cómo? Con bloqueos tronculares o bloqueos peridurales. La ventaja del bloqueo peridural es que nos da analgesia en el postoperatorio. Sabemos bien que si no tenemos un buen bloqueo con anestésico local, se puede en el postoperatorio dar la sensibilización central del sistema nervioso. Si mantenemos el bloqueo más de 18 horas, hay trabajos, más de 18 horas, el paciente no tiene sensibilización central. Pero si no lo mantenemos cuando menos 18 horas, si ustedes ya le pusieron un bloqueo, que me ha pasado muy frecuentemente, espero que no estén uno de ellos aquí, mis amigos anestesiólogos de gineco, les ponen bloqueo mixto, estoy viendo que la doctora está hablando de bloqueo subaracnoideo, les ponen bloqueo mixto y les ponen su aguja, todo, bloqueo mixto, su catéter peridural, y cuando salen de quirófano le quitan el catéter. ¿Y por qué le quitas el catéter? No, y si le pasa el anestésico al sub, pues entonces no le pongas subaracnoideo, ¿no? Déjale el catéter, el beneficio postoperatorio es mucho. Si no se lo dejan, se desarrolla sensibilización central. O como los cirujanos o muchos anestesiólogos, ¿para qué le infiltran? ¿Que no te pegó el bloqueo? Tú infíltrale, por favor. Porque estoy evitando la sensibilización periférica. Y entonces la metodología debe inhibir la sensibilización periférica y central. ¿Cómo? Con anestesia local previo a la incisión quirúrgica y bloqueos tronculares o peridurales. Y por último, la técnica anestésica multimodal tiene el compromiso también de minimizar la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria generada por el acto quirúrgico es la que empeora el pronóstico de los pacientes, tanto oncológicos como no oncológicos. Acuérdense, 5% se muere un año por infarto miocardio. Si a alguien le va a tocar darme anestesia algún día, que no sean malos, pongan anestesia multimodal, ¿no? Pónganme un antiinflamatorio, una cosa de estas. Entonces, para minimizar la respuesta inflamatoria es necesario dar una técnica diferente. Utilizar estatinas, utilizar almidones que estabilizan el endotelio vascular, que están reconocidos también como moduladores de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Lidocaína intravenosa. Hace alrededor de unos 4 años, nosotros, o 5 años, empezamos a utilizar lidocaína IV. No sé si ustedes se acuerdan de aquel procedimiento que era el bloqueo que se llamaba anestesia regional intravenosa. ¿Se acuerdan? Le poníamos un brazalete, le canalizábamos y le poníamos un bolo grande. El lío era cuando le quitábamos el brazalete, ¿no? Que venía el bolo de lidocaína con todos los tóxicos. Bueno, pero era interesante ver cómo un anestésico local funcionaba por vía intravenosa. Entendiendo esa base, hay actualmente muchos protocolos y muchos estudios y muchos artículos publicados como la anestesia los anestésicos endovenosos, sobre todo la lidocaína, minimiza el consumo de anestésicos inhalados, minimiza el consumo de analgésicos y estabiliza el endotelio vascular y linfocitos, minimiza la respuesta inflamatoria en forma importante. Joaquín, un colaborador de nosotros y exalumno de ahí de la unidad de oncología y un entusiasta anestesiólogo, ha publicado y ha dado muchas pláticas sobre lidocaína y tiene muchos beneficios de la lidocaína intravenosa. De tal manera que, como ustedes pueden ver, la técnica multimodal simplemente se traduce de muchas formas. Es utilizar todas las técnicas que conocemos para beneficio del paciente. Anestesia local, anestesia regional, anestesia peridural, anestesia general con anestésicos inhalados incluso. Estamos utilizando sevoflurano, desflurano, por una razón, porque estos dos medicamentos, el metabolismo es mínimo. De los medicamentos que tenemos en la farmacopea, tanto estos dos que acabo de mencionar y el xenón, son de los pocos que podemos administrar y sacar del paciente. Todos los demás requieren de un metabolismo, de una excreción. Estos medicamentos se metabolizan tan poco que prácticamente no hay metabolismo.
Es cierto que son inmunosupresores. El óxido nitroso es más supresor. Hay una gran cantidad de medicamentos que son inmunosupresores que nosotros no utilizamos. Recientemente estoy dejando de utilizar el tramadol que utilizábamos tanto, porque sabemos que los derivados morfínicos favorecen la angiogénesis en los pacientes. Y esto permite entonces que los tumores crezcan más rápido. La angiogénesis favorece la formación de nuevos vasos y eso hace que las metástasis crezcan más rápido. Entonces los pacientes oncológicos tenemos que minimizar al máximo el uso de morfínicos, sobre todo morfina y fentanil, sufentanil. ¿Qué nos ayuda? Los bloqueos. Los pacientes están bloqueados y la base fundamental de la anestesia es la anestesia local y el bloqueo peridural. La anestesia general es para otorgarle a los pacientes una mejor, con un confort en el transoperatorio. Desafortunadamente también hay algunos casos que he visto que muchos procedimientos grandes abdominales los dan con bloqueo nada más, los pacientes se estresan, vomitan, se despeinan, se les sale el cabello por todos lados. Ay, qué cosa, me desesperaba cuando estábamos mucho tiempo en gineco ahí, antes de construir la nueva unidad, estaba muchos años en gineco y me desesperaba mucho ver eso. Y utilizan mucho la técnica regional nada más, no, utilícenla todas. Como hizo el doctor Fox en aquel entonces, se dio cuenta que una sola metodología no es trascendente. Tenemos que utilizarlas todas, las que conocemos con el pensamiento de ciertas cosas, minimizar la sensibilización central, periférica, la inflamación postoperatoria. Si no las utilizamos todas, si le ponemos bloqueo peridural pero no le infiltramos la piel, hay una respuesta adrenérgica. Y la doctora Juliana tiene un aparato que estamos utilizando ahora muy interesante y estamos midiendo. ¿Cómo? No es suyo. Bueno, ella nos lo prestó. Y es un aparato que mide la respuesta al dolor. Y estamos analizando todo esto y nos ha ido muy bien. Los pacientes no tienen dolor. Los pacientes con anestesias generales tienen dolor. Tienen una respuesta nerviosa, fíjense ustedes, una respuesta nerviosa, simpática, ¿no, doctora?, al estímulo doloroso. Entonces, sí los pacientes están generando una respuesta, sí los tejidos generan una respuesta que tiene consecuencias deleterias al pronóstico de los pacientes. Yo quiero, por último, agradecerles la atención de esta plática tan ¿qué será?, rara, donde no hay diapositivas, como me las daban mis maestros cuando era yo estudiante. No pudieron abrir como tengo una computadora Apple, me crean muchos problemas a veces de este tipo, y como no tengo una computadora Apple para estas cosas, a veces no se pueden abrir. Mil disculpas, les agradezco mucho su tolerancia, espero haber dejado en ustedes la inquietud y el pensar. Cada vez que a mis residentes les digo, ve la incisión quirúrgica y voltea a ver el monitor. Y generalmente nuestros pacientes están hipotensos, es cierto, están hipotensos. También por otras razones los queremos hipotensos, porque minimizamos el consumo de sangre por hipotensión descontrolada, tolerancia de las cifras bajas de hemoglobina y hemodilución hipervolémica que hacemos en el paciente oncológico para tratar de transfundirlo lo menos posible, porque también es inmunomodulación al paciente. Entonces los pacientes generalmente están hipotensos, es cierto, porque no tienen estímulo. Y el cirujano inicia con el cuchillo, y ustedes pueden ver en el monitor, no hay cambio en la frecuencia cardíaca y no hay cambio en la tensión arterial, porque verdaderamente minimizamos el estímulo doloroso. Cada vez que ustedes, por prisa, porque esto requiere de tiempo, uno de los principales problemas que teníamos al principio de la metodología, bloqueábamos, a Juliana le tocó, bloqueábamos los pacientes en el pasillo antes de entrar al quirófano, porque los cirujanos, que lo bloquean y luego lo intuban, que se tardan mucho, que no sé qué. Entonces los bloqueábamos en el pasillo para que pasara ya bloqueado a la sala y nada más intubarlo. Ahora ya hemos logrado un poquito más, los bloqueamos adentro de la sala, y aunque se enoje el cirujano, y bloqueamos casi todo, bloqueamos las mastectomías, cabeza y cuello no lo bloqueamos, la verdad, no llegamos a eso, pero como infiltra, cabeza y cuello duele muy poco, fíjense qué raro, tiene poco estímulo doloroso, entonces los infiltramos, toda la lesión quirúrgica. Ahora recientemente estoy minimizando la utilización de bloqueo peridural, no porque yo lo quiera, sino porque los pacientes así lo solicitan. A nivel privado, los pacientes no toleran o no quieren ser bloqueados, y entonces los infiltro la mama, estoy haciendo infiltraciones locales de la mama. Entonces infiltramos la mama y tenemos buenos resultados, hemos tenido buenos resultados. Cuando se hacen mastectomías con reconstrucción, estamos infiltrando el músculo pectoral, porque ponen un implante abajo del músculo y es muy doloroso. A lo mejor algunas personas saben aquí de eso, que poner un implante abajo del músculo duele durante un buen rato, pero bueno, se ve muy bien, ¿no? Pero se infiltramos el pectoral
y tenemos buenos resultados postoperatorios. Como les decía al principio, estamos dejando de utilizar tramadol, estamos utilizando desmedetomidina postoperatoria. La doctora Paulina tiene mucha experiencia en desmedetomidina. Utilizamos desmedetomidina como analgesia, como utilización, como coadyuvante a la analgesia, con paracetamol, lidocaína IV. Y hemos dejado de utilizar tramadol con buenos resultados. Pensábamos que no lo íbamos a lograr. Lo que pasa es que el tramadol inhibe la actividad de los natural killer, al grado que se ha publicado que el tramadol es más dañino incluso o tiene más efectos sobre el crecimiento tumoral que la misma morfina. La morfina favorece la angiogénesis, pero el tramadol minimiza la actividad de los natural killer y eso es más deleterio al paciente. Entonces tenemos que tener muchas cosas en cuenta en el paciente con cáncer, pero yo quisiera que esta plática les dejara a usted la inquietud de utilizar anestésicos locales. Y esos anestésicos locales los tienen que utilizar con cuidado. Alguna vez hemos estado en pláticas y han preguntado las dosis tóxicas de los anestésicos locales. Caray, las hemos rebasado varias veces. Y esto mucho yo lo he aprendido, no de los rebasos de la límite de dosis, sino, no sé si ustedes alguna vez le han dado anestesia a los cirujanos plásticos. El cirujano plástico infiltra mucho la piel, les infiltran y les ponen dosis y les ponen adrenalina y todo eso. Y los pacientes se van el mismo día. Procedimientos larguísimos en tiempo, largos. Y el paciente se va el mismo día. Esos pacientes lo que tienen no tienen sensibilización. Utilizamos dosis bajísimas de anestésicos, ¿no? Los pacientes tienen muy buena analgesia porque lo han infiltrado, todas las liposucciones, las lipectomías, todo esto, están muy bien infiltradas. Y entonces estos pacientes se van de alta muy rápido. Se ha asociado, en la respuesta inflamatoria está bien demostrado que se eleva el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa también se le conoce como factor caquético. Ahora hay medicamentos que utilizan para minimizar el factor de necrosis tumoral alfa. En algunos casos de dolor crónico, pacientes con dolor fibromialgia, se utiliza el inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa porque produce mejoría y el paciente se siente menos mal. Entonces, pacientes que salen del postoperatorio con factor de necrosis tumoral alfa, es que realmente lo han apaleado durante 2 horas. No es posible que despierte en buenas condiciones. El paciente despierta en malestar, se siente mal, decaído, dura 2-3 días en malestar. Y esos pacientes de los plásticos se van el mismo día y bien contentos. Es que las dosis altas de los anestésicos locales, ¿sí? Entonces, bueno, hemos aprendido con ellos. Ellos me dicen, mis amigos, bueno, es que eso nosotros ya lo sabíamos, se los enseñamos. No, ustedes saben la lidocaína por la epinefrina, no por otra cosa, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Yo quiero dejar en ustedes la inquietud de que utilicen esta metodología multimodal, que pues ahora sí que traten de enseñar al cirujano el beneficio. Los cirujanos con los que trabajo conocen el beneficio porque en el postoperatorio la analgesia es muy buena. Los pacientes se recuperan muy rápido en el postoperatorio. Utilizamos, por las características del paciente que la tratamos, el paciente con cáncer, muy bajas dosis de morfínicos y de halogenados. La base es la anestesia local y regional. Y los pacientes despiertan en muy buenas condiciones, con muy buen talante. Podemos darlos de alta en recuperación rápidamente. Y el paciente estamos asegurando que un postoperatorio lo continúen con analgesia, con anestésicos locales, no con morfínicos peridurales, con analgésicos locales que inhiban el estímulo doloroso, y pravastatina, inhibidores de prostaglandina, sobre todo el Parecoxib, que es un medicamento que utilizamos mucho, no lo utilizamos como analgésico, lo utilizamos como inhibidor de prostaglandinas. Se ha demostrado que es el mejor inhibidor de prostaglandina E2 que hay. Tanto así que ustedes saben que los tromboxanos, ustedes se dedican a la gineco, ¿no? Una de las teorías de la toxemia es que los tromboxanos se elevan y las prostaciclinas tienen una condición contrastante. Si uno eleva, el otro baja. Y es una de las bases de la toxemia, ¿no? Bueno, cuando el tromboxano baja tanto, las prostaglandinas se elevan. Y cuando las prostaglandinas bajan, el tromboxano actúa. Entonces se ha asociado a problemas de adhesividad plaquetaria, infartos en los pacientes cuando se utilizan altas dosis de Dinostat o de Parecoxib. Nosotros utilizamos entre 1 y 2 dosis de preoperatoria y postoperatoria cada 12 horas para minimizar las prostaglandinas, no como analgésico. Y es el mejor inhibidor de prostaglandinas. Se ha demostrado en cirugía de rodilla. Se les ha tomado a los pacientes en cirugía de rodilla líquido sinovial postquirúrgico antes y después de la utilización de Parecoxib. Y el Parecoxib disminuye la producción de prostaglandinas de forma importantísima, más que cualquier otro, más que el metamizol, más que el paracetamol, más que el ketorolaco, ¿no? Entonces, por eso estamos utilizando Dinostat y lo asociamos a otros analgésicos. Entonces,
creo que la plática está en un grupo que se llama analgesia postoperatoria, ¿no? Entonces, estos pacientes que ustedes van a ver en el postoperatorio tienen una analgesia extraordinaria. Y otra cosa, los pacientes responden mucho mejor a analgésicos comunes en el postoperatorio en comparación a aquellos que no han sido tratados con anestesia local y anestesia regional, por la sensibilización que tienen y la plastificación del sistema nervioso que tienen después de un acto quirúrgico. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto. No sé si ya me excedí en tiempo, doctora. ¿Sí? ¿No? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Con mucho gusto lo platicamos. Sí, doctora. ¿Cómo está? En sus años de experiencia, ¿cómo le ha hecho para que los cirujanos puedan participar con nosotros como equipo en el paciente? Una pregunta. Y la segunda, ¿cómo saber la dosis adecuada de cada uno de los medicamentos y que no nos vayamos a tener interacciones medicamentosas o alguna complicación por medicamentos? Personalmente yo recuerdo desde hace bastante tiempo infiltrar a los pacientes en el pasillo y se me quedó. Entonces, no con una situación bibliográfica de decir a mi cirujano, mira, aquí está para que sepas que no te estoy diciendo por empírica, sino que esto ya existe. Entonces, yo tengo en mi memoria esa forma de aplicación de anestesia y he intentado utilizar. Gracias, doctor. Sí, definitivamente, ¿qué cree? No somos un grupo, me da pena decirlo, pero los cirujanos no siempre nos hacen caso, ¿no? Hay pacientes que recientemente en oncología están practicando la laparoscopía, ¿no? Entonces decimos, hay pacientes que son para la laparoscopía, hay pacientes que no son para la laparoscopía, por favor no lo hagan y lo hacen. Entonces no somos realmente el grupo que quisiéramos ser, desafortunadamente. Sin embargo, los hemos logrado convencer en algunas cosas, porque ven el resultado en el postoperatorio que no tiene dolor el paciente. Las pacientes de mastectomía con bloqueo peridural prácticamente no tienen dolor en todo el postoperatorio, no lo tienen. Y las hemos evaluado a las pacientes, se han hecho protocolos ahí en la unidad, hemos evaluado con glucosa sérica transoperatoria, con proteína C reactiva. Ahorita estamos utilizando también proteína C reactiva y almidón para ver cómo están los resultados en el postoperatorio. Y los pacientes tienen menos inflamación, no tienen dolor. En serio, es muy sano. Antes el paciente pasaba recuperación y durante 1 o 2 días no podía mover el brazo del dolor de la disección radical de axila, ¿no? O a los pacientes, no levante el brazo, no levante mucho el brazo, bájelo, no levante, porque no tienen dolor. Es cierto, es complicado poner bloqueos torácicos altos, tienen más riesgo de fracaso, tienen más riesgo de perforación de dura madre, no todo es así como belleza, tienen sus riesgos. Por eso que yo he utilizado las técnicas de anestesia local ahora, ¿sí? Infiltro mucho a los pacientes y las dosis de 8 o 10 por kilo de peso las hemos rebasado. Sobre todo que utilizamos lidocaína IV además. Estamos utilizando lidocaína IV a 1.5 miligramos por kilo de peso por hora en los pacientes. Y en los pacientes los mandamos a recuperación. En el Hospital General todavía no logramos hacerlo porque no tenemos los recursos ni la vigilancia adecuada de las enfermeras. Las enfermeras ahora ya está, no sé si han ido al general, pusieron una pancarta, tenemos demasiado trabajo, lo siento, no podemos, nos ha aumentado 200% de trabajo, no podemos atenderlos bien. Tienen razón, tienen 20, 30, 40 pacientes una enfermera. Entonces no contamos con ella, esto no lo podemos hacer todavía. Pero a nivel particular sí lo estamos haciendo, dejamos infusores elastoméricos o infusores de jeringa con dosis de lidocaína a 1 por kilo de peso para 24 horas. Que es muy baja a comparación que están utilizando los protocolos americanos, están utilizando 1.5 y 2 durante 48 horas en el postoperatorio. Es una cantidad de frascos de lidocaína, ¿no? Y bueno, no hemos visto todavía un caso con la lidocaína ¿cómo se llama? De pérdida de sensibilidad, ¿cómo se llama esto? La taquifilaxia, gracias. No lo hemos visto todavía, pero sí hemos rebasado varias veces las dosis, con todos los riesgos. En estas pláticas frecuentemente me preguntan eso, ¿no? Y sí lo hemos rebasado. No sé a dónde vamos a llegar, pero la verdad es que sí lo hemos rebasado. Utilizamos concentraciones bajas, por eso decía, al infiltrar la piel, utilizamos bupivacaína al 0.25, porque además utilizamos lidocaína IV, porque además utilizamos lidocaína peridural. Entonces estamos jugando con los 3 productos, con la lidocaína, bupivacaína y la ropivacaína, para no encontrar una dosis excesiva de lidocaína, ¿no? Sí, doctor. Doctor, preguntarle su experiencia en el uso de catéteres intrapleurales para la analgesia o el transoperatorio, mastectomía radicales o toracotomías. No tengo ninguna, doctor. Hay un protocolo en donde se utilizaron bloqueos paravertebrales
con un resultado estadísticamente significativo que evita la recidiva de cáncer, pero nosotros no lo hemos usado. Nosotros seguimos usando la técnica peridural porque nos deja el catéter postoperatorio y dejamos un infusor elastomérico con bupivacaína al punto 125 para analgesia postoperatoria. Intrapleurales no los hemos usado. Utilizamos mucho los bloqueos peridurales altos también para las toracotomías, para las cirugías torácicas, toracoabdominales, los ascensos gástricos y las funduplicadas, estas cosas que hacen por sea de esófago, y con muy buenos resultados, pero con bloqueo peridural, doctor. No hemos utilizado bloqueos, catéteres intrapleurales. No tenemos experiencia. ¿Sí tenía otra pregunta? ¿Sí? ¿Me podría decir, por favor, su experiencia con el uso del desmedetomidina como analgésico postoperatorio? No me mencionaba. Sí. Mi experiencia no es tan buena, fíjese, con la desmedetomidina. Alguna vez, cuando estuve a cargo de la jefatura de anestesia, tuve la suerte de convivir con los médicos anestesiólogos de la unidad de quirófanos centrales. Quiero adelantar es que en general somos 80 y tantos, casi 90 anestesiólogos, ¿no? Entonces somos muchos y casi no nos vemos porque estamos dispersos en muchas partes. Pero cuando tuve la suerte de ser el jefe de servicios, estuve en quirófanos centrales, es donde está la oficina, y vi la experiencia que tienen los médicos ahí con la desmedetomidina. Hice una intubación nasal a ciegas en un niño que no se podía intubar y me dieron la sedación con desmedetomidina y me encantó. Entonces yo preguntando a la doctora cómo lo hacían y demás, pues me fascinó. Nosotros todavía no hacemos una utilización de la técnica de desmedetomidina en el transoperatorio como ellos lo hacen tan excelente, pero lo utilizamos como analgésico con la bibliografía que hemos leído y utilizamos 50 microgramos a 100, dependiendo del paciente, durante 24 horas en el postoperatorio. Entonces yo dejo un infusor dependiendo del peso y las características de las pacientes, generalmente cáncer de mama, les dejamos desmedetomidina 50 microgramos diluidos en el infusor elastomérico, que son 60 mililitros, para 2 mililitros por hora, para 24 horas, aunado a lidocaína a 1 por kilo de peso. Si el paciente pesa 60 kilos, son 600 miligramos a 10, 600 miligramos de lidocaína para 24 horas. Y esa es la forma que utilizamos la desmedetomidina. No tengo otra experiencia como la sedación que hemos visto ahí, que es excelente, no la hacemos así, solamente para analgesia. Y entre 50 y 100 dependiendo del peso de la paciente. Pero la dosis más baja que utilizamos es 50. Sí produce un poco de sedación, no utilizamos dosis de impregnación para la utilización de la desmedetomidina para analgesia, pero sí en el transcurso del día los pacientes están semidormidos. Tienen algo como de pereza, como de sueñito. Pero el primer día es excelente porque duermen bastante bien, ¿no? El primer día es el día más crítico de un paciente posoperado. Y esas cirugías grandes oncológicas son muy desagradables el primer día es muy desagradable. Y le hemos cambiado y le ha ido muy bien. Y hemos dejado a un lado ya el tramador, ¿no? Que antes utilizábamos mucho, que producía náuseas y todo ese tipo de cosas. Sí, doctor. También preguntarle el uso de la ketamina con respecto a la anestesia multimodal. La ketamina desafortunadamente tiene efecto inmunosupresor. La ketamina hace muchos años la utilizábamos y la empezamos a utilizar. Por cierto, el que es ahora director médico del Hospital General hizo un protocolo con él fue residente cuando, bueno, más bien al revés, creo que él ya era médico de base y yo era residente. No es cierto. Pero hicimos sobre ketamina dosis subhipnóticas como analgésico, con el efecto que tiene sobre los receptores NMDA. Y desafortunadamente la ketamina tiene un efecto inmunosupresor, que es el que nos evita utilizarla. Están utilizando ahorita una técnica que le llaman en la unidad, el doctor Vargas, que le llama una anestesia libre de opioides, pero ya lo medimos y sí les duele, ¿verdad? Entonces, para mí no es útil. Están utilizando esa metodología con con ketamina, hipnóticos, y según no están utilizando morfínicos, pero el paciente, volvemos a lo mismo, no se mueve, pero ya lo evaluamos con el pupilómetro y el paciente le duele. Entonces no es una alternativa para nosotros la ketamina. Sí, doctor. En el caso de la cirugía laparoscópica, obviamente las incisiones son mínimas, se hace la misma maniobra de infiltración en las incisiones pequeñas, o sea, funcionando igual que si fuera una cirugía, una laparotomía, por ejemplo, en el caso de la
Sí, lo seguimos utilizando, la misma metodología, los bloqueamos. La diferencia que en el postoperatorio inmediato, antes de extubarlos, los hiperventilamos un mayor tiempo para sacar todo lo que podamos de CO2, que no tenga menos dolor, pero le dejamos el catéter peridural, los bloqueamos, eso le da relajación al paciente. El otro día me preguntaba uno de los residentes que qué experiencia tenía yo revirtiendo ¿cómo se llama el relajante? El rocuronio. Le digo, ¿qué crees? He perdido conocimiento y experiencia en los relajantes, casi no los usamos. Como toda la relajación quirúrgica la da el bloqueo peridural, pues ya no nos preocupamos por los relajantes. Prácticamente no los relajamos. Me refería a la infiltración del anestésico local. Ah, sí. Ahí, sí. Lo hacemos combinado con la anestesia regional con anestesia general, pero por el tamaño de las incisiones, pues obviamente no es una misma incisión infiltrar la piel en una laparotomía a una laparoscópica, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, doctor, también los infiltramos, también la piel. Recuerde usted que aunque la lesión sea pequeñita, la incisión sea pequeña, el estímulo doloroso está presente, ¿no? El tubo y todo le está doliendo todo el tiempo les duele. Y entonces lo que tratamos de proteger es el sistema nervioso periférico con la infiltración, aunque tenga bloqueo. Parece contradictorio, pero no, estamos bloqueando el sistema nervioso periférico para que ese no se sensibilice y no también desarrolle una respuesta inflamatoria en ese sitio. Recuerden que el estímulo doloroso genera lo que se llama una respuesta adrenérgica al trauma. Y esa respuesta adrenérgica al trauma, bien confirmada que está, genera, entre otras cosas, una gran cantidad de sustancias, 5-2, vitamina, serotonina, bradicinina, histamina, y muchas de esas es en el sitio de la lesión, aunque sea pequeña. Buenas tardes, felicitarlo por su plática, me encantó. Gracias, doctora, sin diapositiva. Sí, pero me sentí como más confianza. Qué bueno. Mi pregunta va porque pues, nosotros venimos de Culiacán, ahí en el hospital donde estábamos, pues hay ojos quirúrgicos. Yo, lo poco tiempo que tengo, siempre he usado morfina con anestésico local, vía peridural. Entonces me llama mucho la atención ahorita que comenta que en el caso ustedes no lo usan. Entonces mi pregunta es cómo lo manejan en el caso, con puro anestésico local, nunca usan ningún opioide. Sí, no, tampoco, sí los usamos. Obviamente usted está utilizando morfina peridural. Acuérdese que la utilidad de la vía peridural disminuye el consumo del medicamento más o menos a 10 veces menos. O sea, 10 miligramos de morfina IV significa a 1 miligramo de morfina peridural. Y si la pones subaracnoidea, a 1 miligramo. ¿De acuerdo? Entonces la dosis que utiliza es mínima. Nosotros intubamos a los pacientes con morfínico, ¿sí? Utilizamos, no sé, fentanil, 100, 150 microgramos, sufentanil, 5, 10 microgramos, y con eso intubamos. Y ya no requerimos más analgesia durante todo el procedimiento. Obviamente la técnica de intubación genera una respuesta adrenérgica, es dolorosa, la intubación duele. Entonces, aunque utilizamos anestésicos locales en la sonda y en el sitio donde la colocación de la sonda es doloroso, entonces siempre usamos esa dosis. No podemos completamente alejarnos, ¿no? Como están utilizando una técnica ahí mismo en cabeza y cuello que es libre de opioides, pero ya vimos que les duele. Entonces no puede ser tampoco así. Sí utilizamos morfínicos a dosis muy bajas. Esa es la diferencia. Sabemos que son deleterios, pero utilizamos dosis muy bajas. Entonces, por el catéter utilizamos nada más 1 miligramo, que le puede durar casi 24 horas el efecto, ¿sí? Aunado al anestésico local. Exactamente, ya no le dejamos infundiendo morfina, ya no. Solamente una sola dosis y de 1 miligramo. Los pacientes son pequeñitos, ¿no? El tipo de pacientes que tenemos es de 1 miligramo. Más a veces producen náuseas y etc. Entonces 1 miligramo es coadyuvante al dolor, ¿no? Y no es una dosis que pudiera modular la respuesta inmune. Entonces sí utilizamos, pero muy bajas dosis. Comparado a una cirugía abdominal como hacen en oncología, ¿no? De suprapúbica hacia casi la apéndice gifoides, utilizar 200 o 100 microgramos es mínimo y toda la base es el bloqueo peridural. Sí, Juliana. Yo tengo una pregunta con respecto a los opioides. Lo que mencionaba la doctora de la morfina. La verdad de la morfina es que el efecto dura 12 a 24 horas. De hecho, por eso normalmente no se dejan infusiones de morfina peridural. Esa es la ventaja que tiene a comparación a otros. Usted me podría decir, porque viene la parte, el dolor también es inmunomodulador. Entonces, ¿se sabe cuál es la dosis
por la cual la morfina o cualquier opioide produce inmunomodulación en el paciente. No sé, si yo uso 3 a 5 microgramos por kilo para intubar a un paciente de fentanil, esa dosis sirve para causar inmunomodulación, porque sabemos por lo menos para abolir completamente al 100% la respuesta neurológica al trauma, tendría que usar entre 50 y 100 miligramos de fentanil en un bol, cosa que nunca usamos nosotros. Por eso tenemos que hacer uso de otras técnicas analgésicas en el transoperatorio. Yo no sé si está referido en la literatura cuál es la dosis a la cual con fentanil, subfentanil o morfina se produce inmunomodulación en el paciente. No sé si usted me pudiera decir. Pues es una muy buena pregunta, realmente no lo sé. No es que, como les digo, muchos de estos protocolos es difícil hacerlos en seres humanos. No es ético, por eso no los hacen. No es decir, a este paciente le vamos a ver qué tanto le duele y a ver qué tanto le va en el postoperatorio. No creo que se pueda. Y los cirujanos no se dejan. Entonces, es difícil. No la conozco, doctora, pero es una buena pregunta. Estos generalmente se hacen animales de experimentación. La dosis no creo que tenga relación a seres humanos, ¿no? Las dosis. Como le digo, se utilizan inmunosupresores de natural killer, pero en los seres humanos no lo pueden hacer así, ¿no? Entonces no sabemos. Yo no conozco, no sé si hay un protocolo que hable de eso, pero no lo conozco. Sí. Hola, maestras. Hola. Mi pregunta es, ¿qué experiencia tienen con los anestésicos locales en cavidad abdominal? Ya veo que a veces el bloqueo epidural no funciona adecuadamente en los efectos periféricos, ¿no? También el frapunco o igual el reflejo vagal que estimula estas masas hacia el superior. La administración de anestésicos locales en cavidad, ¿tiene alguna experiencia usted? No, doctora. No tengo experiencia. Lo que sí le puedo decir que esos reflejos vagales y todo esto, nosotros utilizamos bloqueos muy altos. En la unidad no se ponen bloqueos lumbares. Bueno, sí se ponen, si hay una melanoma, ¿no? Una cosa en la ingle, una amputación de la extremidad inferior. Pero toda la cirugía abdominal o torácica se utilizan bloqueos torácicos. Lo más bajo que utilizamos y que a los muchachos les decimos no pueden bloquear abajo de T12. Siempre son arriba de T11, T10. Y si es mama, pues todavía más arriba, ¿no? Y eso evita los reflejos. La analgesia postoperatoria es muy buena y es suficiente y no tenemos experiencia en utilizar lidocaína por vía abdominal. Bueno, mi experiencia en cuestión a la que me refiero es psicotécnica. Ok. Que ocasionalmente ¿cómo se llama? El separador que usan presiona con la sonda vesical y es donde más la incidencia de molestia. Sí, me da mucha pena. Yo soy así como la incisión quirúrgica en los pacientes. Soy aberrante a este medio porque yo me dedico a la obstetricia. Entonces, no sé cómo resuelvan eso, pero pueden resolverlo con infiltraciones, con jeringa. Les recuerdo que utilizar lidocaína en el abdomen o irrigación se absorbe muy rápido y puede ser no controlado y peligroso, ¿no? Las órdenes. Bueno, creo que ya es hora de comer, ¿no? Yo tengo cirugía a las 2, perdón. Me dio mucho gusto, muchas gracias.